Hemos dicho que la consecuencia de la muerte de Dios trae consigo el nihilismo, término que proviene de la palabra latina nihil, nada. El descubrimiento de la muerte de Dios, dijimos, suponía que ya no había ningún sentido trascendente de la realidad, que ya no había faro, ni guía, ni orden preestablecido. Esta constatación para los hombres del rebaño, dirá Nietzsche, traerá consigo una desorientación y como consecuencia el nihilismo. Este nihilismo implica una negación de los valores, sí, pero es mucho más que ello. Es también una desorientación y es sobre todo un proceso por el que la conciencia de los seres humanos pasa y debe pasar. Es un momento histórico de la cultura occidental tras la constatación de que todo lo que la había sostenido ha desaparecido. ¿Cómo entender pues este nihilismo? Nietzsche dirá que hay dos nihilismos, que es preciso entenderlo de dos modos, el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Se diferenciarán en cómo en cada uno se vive esta muerte de Dios y se reacciona ante ella. Hemos dicho que la consecuencia inmediata de la destrucción de los valores tradicionales es el nihilismo pasivo. ¿Qué es lo que sucede? Nietzsche dirá que en el momento de la constatación de la muerte de Dios, la voluntad de poder sufre un retroceso, una reducción. ¿Por qué? Debido a la duda y a la angustia. Esta angustia y esta duda son producidas por la desorientación que supone el haber perdido la guía y el sentido de la realidad, aceptar o constatar la muerte de Dios. La crisis de sentido que se da con el nihilismo pasivo supone aceptar que no hay valores, que no hay nada a lo que agarrarse. Pero esta aceptación es pasiva y genera miedo y desesperación, porque en el fondo se pensaba que solo había sentido con Dios y como Dios ha muerto, no existe, era una ilusión, nada tiene sentido. Esto acaba en una situación de inacción para la persona, de renuncia al deseo y a la vida, una situación en definitiva de renuncia a sí mismo. Nada tiene sentido, nada tiene valor, porque lo que debería ser el fundamento del valor y del sentido de la realidad no existe. Lo que se genera es miedo vacío y como consecuencia el individuo se queda parado, quieto, desesperado, incapaz de reaccionar. Las personas de su época, dirá Nietzsche, se han quedado en este nihilismo, un nihilismo que ataca a la vida. Se han quedado en la inacción y son incapaces de avanzar y de abrazar lo dionisíaco, la vida. Estos nihilistas pasivos son incapaces de crear algo más allá de Dios, porque la muerte de Dios les genera pánico, incapacidad de reacción. Son incapaces de crear algo más allá del bien y del mal, dirá. Así, frente al nihilismo pasivo, surge otro nihilismo, el nihilismo, dirá Nietzsche, activo. ¿Y en qué consiste este nihilismo activo? Bien, este nihilismo surge como consecuencia necesaria de la reflexión y del distanciamiento humanos respecto al pensamiento platónico cristiano, del distanciamiento respecto al pensamiento y los valores occidentales. Es un nihilismo que acepta y asume la muerte de Dios, pero desde una actitud activa. Es decir, la característica del nihilismo activo ya no va a ser la angustia ni la desesperación ante la constatación de la muerte de Dios, sino todo lo contrario, es un nihilismo afirmativo, activo, porque no solo acepta que Dios ha muerto, sino que contribuye a su destrucción y a su asesinato, contribuye a la aniquilación de los valores tradicionales, de todo lo que había sostenido Occidente. Este nihilismo marcará, dirá Nietzsche, un nuevo amanecer, una nueva valoración de la vida, un renacimiento, y nos dirigirá hacia una nueva perspectiva del ser, de la realidad y del ser humano. Este nihilismo activo, esta nueva valoración de la vida, ya no se hará desde lo racional, sino desde lo instintivo, desde, dirá Nietzsche, la voluntad de poder. Desde allí, desde esta voluntad de poder creadora, instintiva, no racional, se creará un nuevo sistema de valores, pero valores vitales, valores más allá del bien y del mal, que no se someterán a nada trascendente, sino que serán uno con la vida.
Así, desde este nihilismo activo se da un proceso de creación y de destrucción que son simultáneos. A la vez que se destruyen los antiguos valores, los viejos pilares de Occidente, la moral del rebaño, se construirá un nuevo sistema de valores, valores acordes con la vida, desde la pluralidad, desde el perspectivismo, porque será un sistema de valores propio, individual, y esto llevará a una transmutación de los valores, a una nueva inversión de los valores que ataque la moral de los esclavos y ensalce la moral de los señores. Se trata, en definitiva, de convertirse en un Dios, pero un Dios finito. Se mata al Dios omnipotente porque todos somos Dios. Todas las miradas y las interpretaciones de la vida que se realizan desde la voluntad de poder, que dicen sí a la vida, están al mismo nivel. Nietzsche dirá que este nihilismo activo también va a ser superado, porque este proceso de destrucción y de creación simultáneos va a desembocar en la creación de un nuevo sistema de valores, en la transmutación de los antiguos valores tradicionales. ¿Por qué? Porque implica la aceptación de la pluralidad de sentidos del ser, la aceptación del devenir, de un devenir creativo. Es el triunfo de la afirmación de la vida, pero de esta vida terrenal, de esta vida múltiple, instintiva, trágica, en constante cambio y en movimiento, porque es el triunfo de la voluntad de poder. Y este triunfo implica necesariamente dejar atrás el nihilismo, que era una condición necesaria pero no suficiente para la transmutación de los valores. Esta transmutación de los valores solo es posible tras asumir y superar el nihilismo, porque implica una vuelta a los valores aristocráticos, implica hacerse uno con la voluntad de poder que afirma la naturaleza, la tierra, la vida. La transmutación de todos los valores, dirá Nietzsche, alza lo múltiple y el devenir sobre lo uno. La transmutación de los valores marcará la llegada del superhombre, el superhombre que está destinado a superar al último hombre, al hombre del nihilismo pasivo, negativo, del hombre amedrentado por la muerte de Dios. El superhombre